Todos. Capítulo 7 de Daniel. Seguimos con la secuencia en las predicaciones, los estudios bíblicos sobre Daniel capítulo 7. Hermanos, yo no sé si vamos a poder ver el capítulo completo esta noche. ¿Tengo suficiente volumen, Rudy? ¿Tengo bien el volumen? Sí. Pues yo no sé si voy a poder verlo esta noche. Esta mañana, todo el capítulo 7, si veo que se extiende mucho, pues lo cortaré y entonces seguiremos la semana que viene, porque realmente tiene mucha carne, tiene mucho de dónde cortar, mucho de dónde comer, alimentarse, este pasaje de la palabra de Dios. Capítulo 7, voy a leerlo y luego que lo lea, entonces vamos a comenzar con la introducción al capítulo 7. ¿Estamos listos? ¿Seguro? Todo el mundo está sentado con su Biblia abierta en las piernas. Y su celular prendido, apagado. Capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y las sobras hollaba con sus pies, y era diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras, y las sobras hollaba con los pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía,
hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de todos, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Hermanos, los capítulos 1, 2, 3 y 4, en orden cronológico, se van desarrollando, pero cuando llegamos al capítulo 7, podemos ver que el capítulo 7 y el capítulo 8 se corresponden con la continuidad del relato histórico que viene desde el capítulo 4. ¿Por qué? Porque de nuevo regresa al principio del reinado de Belsasar, en el primer año de Belsasar, como dice en el versículo primero de esto. O sea que el orden cronológico de los pasajes no es el orden en que aparecen escritos acá. Versículo 1, 2, 3 y 4, de ahí salta al 7 y al 8, cronológicamente regresa al 5 y 6 y de ahí va del 9 al 12. Estas cosas las digo porque muchas veces nosotros, por sacar del contexto histórico los pasajes, pues podemos dar una interpretación incorrecta. El capítulo 7 comienza, o por decirlo así, con el capítulo 7 comienza la segunda división del libro del profeta Daniel. Los primeros 6 capítulos representaban aspectos históricos completamente, o sea que nosotros podemos constatarlo a través del estudio de la historia. Pero desde el capítulo 7 en adelante, pues nosotros comenzamos a ver que se proyecta fundamentalmente hacia el futuro. O sea que son eventos de porvenir, eventos que no se habían cumplido entonces. Recuérdense que Daniel supo, ¿verdad?, ser parte del reino babilónico, supo ser parte también del reino medo-persa, pero de ahí en adelante pues ya él no vivió más. El hecho es que él tuvo un sueño y él está contándolo retrospectivamente, o sea, luego de que le sucedió. Dice, él guardó toda esa experiencia, toda esa vivencia, ese sueño en su mente, en su corazón, y se decidió a escribirlo con posterioridad. Y ahora en el capítulo 7 vemos el momento en el cual él comienza a relatar este sueño. Dice primero de los versículos: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Es una revelación que le sucede a él mientras está durmiendo. O sea, realmente fue un sueño, pero un sueño en el cual estuvo visiones, no fueron visiones estando despierto. Pero en un caso o en otro fue un sueño que le conturbó, que le disturbó, que le preocupó, que le atemorizó por el tipo de cosas que estaba él viendo, conociendo él que eran revelaciones de parte del Señor. Fíjense que esto sucede exactamente como dice acá, durante el primer año del reino de Belsasar, o sea, antes del evento que ya vimos en el capítulo 5, cuando aquella mano escribió Mené, Mené, Tekel, Uparsin sobre la pared, ¿verdad?, en la sala de fiesta del rey Belsasar, y esa misma noche los medos persas penetraron y tomaron a Babilonia y se estableció a partir del momento el reino medio persa, el imperio medio persa, dominando y levantándose sobre las mismas cenizas del imperio babilónico. Todos estos son eventos del pasado. Fíjense, hoy sí voy a pedir que me traigan un chin de agua, Rudy, si está por ahí. Pídanle uno de los diáconos, Pedrito, pídanle al hermano Rudy, porque tengo una garrapela aquí que desde temprano no se me ha quitado. Si él tiene una botellita de agua, pues me la haga llegar. Bien, sigo, no se me distraigan, ¿verdad? ¿Estamos? Amén, ok. Entonces, estamos diciendo que aparece en el versículo 2, dice una serie de
vientos en el cielo. Dice Daniel en el versículo 2, miraba yo en mi visión de noche y aquí los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Fíjense que estos 4 vientos proceden de los 4 puntos cardenales y representan en la visión de Daniel sin lugar a duda la intervención divina sobre la tierra, la incidencia de Dios, cómo Dios estaba desde los 4 puntos cardinales obrando. El gran mar que aparece aquí evidentemente hace referencia al mar Mediterráneo en términos prácticos o en términos reales, pero va mucho más allá de esto, porque cada vez que se habla de mar se habla de multitudes, y en este caso nosotros nos podremos dar cuenta de que se refiere a las naciones gentiles, o sea, los que no son judíos. Las naciones gentiles y los imperios o los reinos de que va a estar hablando son los reinos gentiles de las personas que de los reyes que precisamente van a antagonizar a Israel y a la nación judía. Bien, entonces vemos acá que aparece el gran mar acá, y es interesante que Isaías lo menciona así, porque en el capítulo 17 de Isaías, versículo 12, dice lo siguiente: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Y cuando habla de una tempestad que viene a través de los vientos que proceden de los 4 extremos de la tierra, o sea, de los 4 puntos cardenales de la tierra, está hablando de una conmoción, sin lugar a dudas. Está hablando de vientos que combatían, haciendo una referencia a la conmoción o a la agitación o a la confrontación que habría entre ¿quiénes? Entre Dios, que es quien mueve los vientos, y el gran mar, que representa la tierra o los hombres, ¿verdad? Los reinos de los hombres. Hay mucho simbolismo, como es natural. Se trata de un sueño, ¿verdad? Y como hay un sueño, son simbolismos que nosotros podemos interpretar perfectamente bien a la luz de la propia palabra de Dios en pasajes anteriores. Por eso decía que una de las tantas citas donde se hace referencia al mar como un grupo de naciones o como pueblos y multitudes y muchedumbres estaba precisamente en Isaías, donde en 2 ocasiones, en un solo versículo, habla de murmullos de naciones, bramido de muchas aguas, muchos pueblos y estruendo del mar, haciendo un paralelismo entre uno y otro. O sea que lo primero que vemos es que hay un sueño, y este sueño trae unas visiones. Daniel era especialista en eso de sueños e interpretaciones de sueños. Ya habíamos visto experiencias anteriores en las cuales él había sido capaz no solamente de descubrir cuál fue el sueño, en el caso del rey Nabucodonosor, sino también de interpretarlo. Y en el caso de Belsasar sucedió lo mismo cuando tuvo que interpretar el escrito de la pared, en el cual Dios había pasado ya balanza, había pesado el reino de Belsasar, de los babilónicos, y sencillamente lo había encontrado un defecto y había decidido de una vez por todas ya desaparecerlo. Bien, entonces aparece en el versículo 3, me están siguiendo, ¿verdad? Esto es más un estudio bíblico que otra cosa, porque no puede ser otra cosa que un análisis, un estudio bíblico del pasaje. Dice el versículo 3 que aparecieron 4 bestias grandes, y cada una de estas bestias era ¿qué con relación a la otra? Dice el versículo 3, diferente, ¿verdad? ¿Y de dónde procedían? Del mar. ¿Y qué era el mar? ¿Qué representaba el mar? Las naciones gentiles, o sea, multitudes de gente, las naciones gentiles, ¿verdad? O sea, eran 4 reinos que procedían de entre los gentiles. Estas 4 bestias son 4 reyes, dice en el versículo 17, lo tienen ahí el 17. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán, ¿dónde? Dice el versículo 17. Usted no tiene la Biblia abierta, está muy lento. En la tierra, o sea que esto va confirmando. Fíjense en el mismo pasaje como lo tenemos ahí en el versículo 17, cuando hay una interpretación o una explicación que le es dada al propio Daniel. Evidentemente se trata de 4 grandes imperios. 4 grandes imperios que tienen un paralelismo absoluto con el capítulo 2. Ustedes recordarán perfectamente bien cuando el rey Nabucodonosor tuvo un gran sueño de una gran imagen, ¿verdad? Y esa imagen estaba dividida, él era la cabeza de oro, después venía el tronco y los brazos, que era la parte de plata, que hacía referencia a otro imperio que vendría después, el Medo-Persa, después vendría la parte que tiene que ver con el abdomen y los muslos, ¿verdad? Que correspondía al rey, ¿a quién? Ya se fue. ¡A Grecia! ¿No se recuerdan? A los griegos, o sea, al imperio macedónico. Y después entonces finalmente la parte que tenía que ver con los pies, las piernas y los pies, que tenía que ver con Roma y acuérdense de aquellos pies que estaban mitad en barro cocido y mitad en
en hierro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y ustedes se recuerdan también de aquella piedra cortada no con mano que vino y le golpeó y la estatua se cayó y se desmenuzó. Se recuerdan de todo esto, ¿verdad? Bueno, este es el mismo caso. De hecho, hay personas que consideran que los dos pasajes podrían perfectamente bien pues estudiarse uno a continuación del otro o paralelamente al otro. Aparecen 4 bestias y las 4 bestias son necesariamente, como hemos dicho, 4 grandes imperios. Nos vamos a dar cuenta de que han sido cumplidos, ¿verdad? En gran parte cada uno de los detalles de estos imperios que son relatados acá. O en gran parte no, totalmente cada uno de los detalles que son relatados acá. Pero en la época de Daniel no, solamente él podría retrospectivamente referirse a sus propias vivencias en cuanto al imperio babilónico e identificar también al imperio medo-persa, pero no podía de ninguna manera saber lo que iba a pasar después con el imperio griego, ni mucho menos con el imperio romano, que son los 4 diferentes reinos. Bien, 1.000.000 de gracias. Por lo general no me gusta porque eso interrumpe y distrae la atención, pero si tengo la garganta reseca. Bien, hermanos. Entonces, fíjense cómo aparece una primera bestia, versículo 4. ¿Están siguiéndome? Versículo 4 dice, la primera era como ¿qué? Como león, tenía alas de águila y miraba, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo, se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ustedes se recuerdan de cuál era el símbolo de Babilonia, el león alado. Y precisamente León es el rey de la selva, y cuando habla de alas de águila, el águila se considera la reina de las aves también. Entonces dice que esas alas le fueron arrancadas y en un momento dado le fue dado un corazón de hombre. Fíjense que habla también de levantarlo del suelo. Y esto implica el progreso y la decadencia de Babilonia. Ustedes se recordarán en el capítulo 4 cómo Nabucodonosor terminó comiendo hierba como un burro, ¿verdad? En una locura total, hasta que luego el Señor lo restauró de nuevo en su reino y volvió el reino a tener el resplandor que había tenido anteriormente y aún más todavía, al punto tal de que él pudo legar su reino a sus descendientes. La segunda bestia está en el versículo 5, ¿verdad? La segunda bestia es la que se corresponde a los medo-persas, ¿verdad? Ustedes sabrán, porque lo hemos visto ya varias veces, cómo los medos pues, pueden penetrar por debajo de las murallas de Babilonia a través del cauce del río que penetraba allá, y entonces pues tomaron de sorpresa en una noche la ciudad. Y en este caso vemos que el medo-persa se presenta aquí con la imagen de un oso devorador completamente, ¿verdad? Dice, un oso, dice que se alzaba más de un costado que del otro. Y eso de alzado más de un costado que del otro era precisamente el hecho de que los persas eran mucho más fuertes que los medos. Era una alianza que había entre estas dos naciones, pero Ciro el Grande era persa. Y habla de 3 costillas que tenía. ¿Lo ven también? Las 3 costillas. Estas 3 costillas, ¿qué representarán según ustedes? Bueno, evidentemente los despojos. Un oso que está con 3 costillas, ¿despojos de qué? Despojos de los reinos, de las naciones que habían sido conquistadas por ellos. En el caso en particular de los medo-persas, ellos conquistaron los reinos de Egipto, de Lidia y de Babilonia también. Y consecuentemente fueron vencedores en cuanto a su ascenso a la supremacía mundial a través del oso devorador que se constituyó este reino medo-persa, que venció, vuelvo y repito, a estos 3 imperios, o estos 3 reinos, el de Egipto, el de Lidia y el de Babilonia. Y después vemos entonces, hermanos, que hay una orden que se le da, o un permiso que se le da cuando dice levántate y devora. ¿Y de qué está hablando? Precisamente del carácter conquistador de este imperio. O sea que la segunda bestia representa el imperio medo-persa, el imperio medo-persa cuya cabeza principal fue Ciro el Grande, ¿verdad? Que en el caso específico de Daniel llegó a ser siervo o servidor o ministro del gobierno de Ciro, así como el de Darío, y en consecuencia este carácter conquistador del imperio medo-persa pues es lo que está representado acá con este oso. Dice que se alzaba de un lado más que de otro, que tenía 3 costillas entre sus dientes, los despojos de los reinos que había tomado, y que además de esto pues tenía un carácter conquistador absolutamente. La tercera bestia la tenemos en el versículo 6. ¿Me están siguiendo todavía? De acuerdo, tomen nota, apunten, que esas cosas después son importantes explicárselas a otras personas. Dice el versículo 6, después de esto miré aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de águila de ave a su espalda.
Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este leopardo alado evidentemente está simbolizando la velocidad que tiene el leopardo, y si tiene 4 alas era una agilidad completa de movimiento. Y así mismo fue este imperio, el imperio griego macedónico. En el año 323 antes de nuestro Señor Jesucristo, Alejandro Magno conquistó en solamente 10 años todo el vasto imperio griego macedónico. Y estas 4 cabezas que aparece aquí que tenía este leopardo, ¿verdad?, representa sin lugar a duda las 4 divisiones que hubo en el imperio griego, el imperio macedónico, después de la muerte de Alejandro. Alejandro murió muy jovencito y a la muerte suya el imperio fue repartido entre sus 4 generales. Una parte le correspondía a Grecia y a Macedonia, la otra a Egipto y Palestina, otra a Tracia y Asia Menor, y la otra parte a Siria y parte del Medio Oriente. Y dice aquí que le fue dado dominio. Y cuando dice en el versículo 6 al final que le fue dado dominio, está diciendo pura y simplemente que lo que Alejandro Magno logró militarmente hablando fue concedido por Dios. O sea, Dios le otorgó, ¿verdad?, el poder conquistar todo ese territorio, el gran imperio macedónico, el gran imperio griego. Dentro de este imperio griego es precisamente que se levanta el imperio romano, que es la bestia que sigue, la cuarta bestia. La cuarta bestia, versículos 7 y versículo 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia espantosa y horrible, y en gran manera fuerte, que tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con los pies. Y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dice que esta bestia era diferente a los anteriores, y ciertamente fue así. O sea, era más fuerte. El imperio romano fue el más fuerte y fue el más, por así decirlo, más violento, ¿no? Más agresivo, más espantoso. Llegó a dominar y no tenía ningún tipo de consideraciones absolutamente para aquellas partes donde llegaba y tomaba dominio de ellos. El crecimiento del imperio romano comenzó en el 241 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando Roma conquistó, derrotaron a los cartagineses y tomaron a Sicilia. Luego, en el año 218, se terminaron las guerras púnicas y el imperio romano entró en España. En el año 202 antes de nuestro Señor Jesucristo, Aníbal fue derrotado y Roma conquistó a Cartago. En el 146 antes de nuestro Señor Jesucristo, destruyeron la ciudad de Corinto y comenzó el control absoluto de Roma de lo que era el Mediterráneo oriental. En el año 63 antes de nuestro Señor Jesucristo, Pompeyo ocupó toda la zona de Palestina, y en el año 30 Marco Antonio incorporó Egipto a Roma. O sea que nosotros vemos acá que por algo más de 200 años el imperio fue creciendo, y todo esto conquistado a base de mucha violencia. La fiereza y la insensibilidad que tenía Roma hacia su víctima era proverbial. Y es lo que dice aquí en cuanto a esta cuarta bestia. Versículo 23 está confirmando en la explicación, ¿verdad?, que le dan a Daniel. Y dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, el gran imperio romano. Ustedes saben que este gran imperio romano en cierta manera se mantiene redivivo o vivo a través de las naciones europeas, de lo que es Europa, que era el centro, ¿verdad?, de este gran imperio. Y es interesante eso que dice que precisamente de este reino, de esta cuarta bestia, de este último imperio, pues se levantarían también 10 reyes, 10 cuernos, a los cuales hace referencia en el versículo 24. Fíjense ahí, en el versículo 24 habla de 10 cuernos. Y aquí nos estamos metiendo ya, no en historia, sino en contemporaneidad, o sea, en las cosas que están sucediendo hoy día también, o sea, que estamos viviendo hoy día. Fíjense que el imperio romano, pues, finalmente, aparentemente cayó también, ¿verdad?, con los ataques de los bárbaros que venían desde el norte, pero con las hordas bárbaras del norte, pero realmente Europa continuó como un poder, y hoy día más que nunca es un poder, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, como dice acá en el versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, del imperio romano, se levantarán, ¿cuánto dice? 10 reyes,
y tras ellos se levantará otro, y ahí se refiere al cuerno pequeño que sale de entre los 10 cuernos, ¿ok? El cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos de nuevo al texto, en el versículo 7, vamos al versículo 7. Dice el versículo 7, después de esto yo miraba las visiones de la noche, aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿qué dice? 10 cuernos. Estas 10 cuernos los vimos ya, que dice que son 10 reyes o 10 naciones, ¿verdad? 10 reyes, ¿verdad? Y dice, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, o sea, de los 10 primeros 3, y he aquí que este cuerno tenía, ¿qué dice? Ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea que ese cuerno pequeño se trataba de una persona, de un hombre precisamente. Volvemos de nuevo a los 10 cuernos. En el versículo 24 explica que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, que se trata de una persona, ¿verdad? En particular, dice, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Los 10 reyes se levantarán precisamente desde el último imperio o el primer imperio romano, ¿verdad? O sea que de lo que ocupaba o lo que constituía el imperio romano, de ahí es que van a emerger 10 reyes en particulares, 10 reyes de los cuales va a surgir un rey particular, un rey en especial, que es el pequeño cuerno, el cual va a comenzar pequeñito, pero va a ir creciendo, al punto tal de que 3 de estos reinos los va a destruir. Y sin lugar a duda, que es el anticristo. Apocalipsis capítulo 17, busquen el texto, versículo 12, y van a poder ver cómo el libro de Apocalipsis hace referencia a él de una manera muy clara. Apocalipsis capítulo 17. ¿Lo tienen? Recuérdense de cómo la Unión Europea está constituida hoy día y cómo hay un mercado común europeo, ¿verdad? En lo que era, por así decirlo, la reminiscencia de aquel imperio romano europeo. Entonces vemos en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 12, que dice, ante una visión similar que tuvo Juan en la isla de Patmos, le dice, los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo, ¿verdad? Y pelearán contra el Cordero. El Cordero es el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su venida. El Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, ¿qué? Elegidos y fieles. Entonces vemos, hermanos, que desde el imperio romano, ¿verdad?, van a emerger en un momento dado 10 naciones que van a respaldar al cuerno pequeño, que es un hombre, que es el anticristo, llamado también la bestia en el libro de Apocalipsis, el cual se va a oponer a todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que sea la adoración a Dios, va a tratar de tomar el lugar de Dios, hacerse pasar por Dios, y va a comenzar a perseguir a los santos de Dios en este tiempo muy particular. Vamos a ver más cosas sobre este hombre, que se llama el cuerno pequeño del versículo 8. Fíjense que va a salir de entre los 10 primeros, va a destronar o arrancar, y cómo va creciendo gradualmente. Este cuerno pequeño, en el versículo 25 de Daniel, dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Interesante, ojos de hombre, dice, una boca que habla grandes cosas. Se está refiriendo a una persona, no se está refiriendo a un sistema político, sino a una persona en particular. No se está refiriendo a un cúmulo de naciones, a una nación en particular, sino a una persona,
a un hombre, tiene ojos de hombre, una boca que habla. Y estas grandes cosas que va a declarar van a asombrar a muchas naciones porque va a constituirse en blasfemia en contra de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? No. Alguien hizo así, que no. ¿O sí estamos claros? Bueno, la ventaja es que siempre podemos repasar esto, oírlo después porque se está grabando. Bien, entonces a partir del versículo 9 hay una visión, la visión del anciano de día, los versículos 9 y versículo 10. Y entonces, dice Juan, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, este anciano de día se le llama juez también, ¿se fijan? Se sentó y los libros fueron abiertos. En este contexto en el cual el anticristo va a estar haciendo guerra en contra de los santos, y ya estamos hablando proféticamente, cosas que no han sucedido, pero que en cualquier momento pueden comenzar a desarrollarse estos eventos, vemos que al final van a aparecer una serie de tronos, ¿verdad? Estamos hablando evidentemente del último gobierno que va a haber sobre la faz de la tierra, que es el gobierno milenial del reino de Dios, el reino de Dios que ha prometido para cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Y dice entonces acá que aparece un tribunal que está en sesión, donde hay una serie de tronos, donde cada uno de los que están juzgando están ahí. Ustedes se recuerdan que Apocalipsis hace referencia a eso. El Señor prometió a sus discípulos que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las naciones de Israel, a la nación de Israel, y prometió también, y vemos el cuadro perfectamente bien en Apocalipsis, de los 24 ancianos que están ahí también para juzgar juntamente con el Señor. Y aparece aquí un anciano de días. Y esto representa a Dios en toda su dignidad, en su ancianidad, ¿verdad? Vestido como de blanco como la nieve, con su cabello como lana limpia. Hace referencia a la pureza de Dios, a la pureza a su verdad, a su santidad. Habla de un trono de fuego. Evidentemente, si habla de un trono de fuego, está simbolizando el juicio de Dios que Él va a hacer al final de los tiempos. O sea, al final de los tiempos, luego de que emerja este anticristo, ¿verdad? Y luego de que el Señor venga para establecer de una vez por todas su reino sobre la tierra. Habla de que su trono tiene ruedas como de fuego ardiente. Y en este sentido está hablando del carácter universal del juicio de Dios. Habla de un río de fuego que brota de él, versículo 10. ¿Lo ven? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Evidentemente está hablando de la gloria, la justicia y la santidad que son inherentes de la persona de Dios Padre. Habla de millares y millones de servidores. ¿A quiénes ustedes creen que se refiere? A los ángeles y a los santos, a nosotros también. Habla de que el juez se va a sentar, ¿verdad? Y se va a abrir una sesión de juicio en el gran trono blanco al cual hace referencia Apocalipsis capítulo 20. Y entonces en ese momento se van a abrir los libros y las obras de los hombres van a estar escritas en esos libros y los hombres serán juzgados cada uno por sus obras. Yo creo que estoy dando mucho material, pero de cualquier manera vamos a dejar las cosas hasta ahí y la semana que viene vamos a hacer una recapitulación y vamos a concluir. Déjeme ver si de alguna manera yo puedo amarrar las cosas. La revelación que tiene en sueño Daniel, ¿verdad? Y que le sucede precisamente cuando Belsasar está comenzando a reinar y que él no la cuenta hasta muchísimo después, es una revelación en la cual él ve el desarrollo de los 4 grandes imperios mundiales, los cuales habrían de terminar con el surgimiento de la bestia o el anticristo. Y este anticristo se iba a fundamentar en el respaldo de 10 naciones que vendrían a ser parte del antiguo imperio romano redimido, o sea, vuelto a tomar vida. O sea, el poder o una potencia de 10 naciones de lo que era parte del imperio romano que le van a respaldar. Este anticristo va a tener gobierno, va a tener potestad, ¿verdad? A base de blasfemia y a base de engaños, pues, concitar el apoyo de prácticamente todas las naciones a fin de ir en contra de Israel. Se van a formar una serie de confederaciones y todo esto va a terminar cuando Dios finalmente venga
aprecie a la bestia, aprecie al anticristo y sencillamente lo destruya, ¿no? O sea, lo mate. Hace referencia al texto que leímos hoy en cuanto a eso. Pero lo interesante es el hecho de que finalmente Dios va a terminar todo ese proceso con un juicio que va a establecer sobre todas las naciones, sobre todos los pecadores, sobre todos los muertos, del cual habla Apocalipsis capítulo 20, y con esto vamos a concluir hoy. La semana que viene hago una revisión de lo que hemos visto y entonces ustedes se van a leer el pasaje, ¿verdad?, previamente, y lo van a estudiar, y entonces vamos entonces a concluir con el resto de lo que falta. Bien, están en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Juan tiene una visión paralela. De hecho, a partir del capítulo 7 tenemos que leer o estudiar Daniel paralelamente con Apocalipsis, que es un libro también que trae las revelaciones de los tiempos del fin. Ya no lo que ya pasó, sino lo que está por suceder. Y lo que está sucediendo en la actualidad lo podemos comprender perfectamente bien a la luz de lo que nos espera. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El mismo trono blanco, ¿verdad?, donde se sentó aquel anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, su pelo y el pelo de su cabeza como lana limpia, ¿verdad? Ese trono blanco, dice, y versículo 12 de Apocalipsis 20, 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice, además de esto, el versículo que sigue, versículo 13, que sencillamente todo aquel que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue echado junto con la bestia en el lago de fuego, ¿verdad?, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces lo que estamos viendo acá es que Dios finalmente, ¿verdad?, es quien va a terminar reinando, pero todo esto a través de un proceso que podríamos decir que concluye o finaliza con lo que es el gobierno de los hombres sobre la faz de la tierra, ¿verdad?, que se han sucedido con una serie de imperios en particulares que han ido desarrollándose y han tenido gran connotación o dominio, pero que finalmente, a pesar de que va a haber una rebelión final instada o instigada por el anticristo, el Señor finalmente va a poner las cosas en orden y va a terminar juzgando a cada uno de los hombres y cada una de las naciones de la tierra. La semana que viene vamos a revisar estas cosas. Yo me siento que este es un tema que más de predicación es de un curso, de una clase. El hermano Pepe muchas veces ha trabajado estos temas, pero si ustedes lo leen bien, la semana que viene podemos aclarar algunas de las cosas que hemos visto hoy. Amén. ¿De acuerdo? Pues vamos a orar entonces. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y a pedir al Señor que ponga estas cosas en nuestros corazones. Señor, de todo esto, Padre, más que otra cosa, Señor, el confirmar los hechos históricos profetizados antes por ti, nos confirma, Señor, en la seguridad de que lo que está todavía por sucederse será tal cual, con todos los detalles, Señor, que tú lo has programado. Sobre todo, Señor, nos confirma, Señor, que podemos descansar en ti, porque tú tienes control, Señor, de todas las cosas, a pesar de que este mundo en tantas ocasiones ha parecido o ha dado la impresión, Señor, de haber querido escaparse de tus manos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado a conocer, Señor, esta soberanía que tú ejerces sobre la creación. Y, Padre, a pesar de que la humanidad, incluyéndonos a nosotros, Señor, no hemos sido fiel, tú has permanecido fiel y tienes preciosas promesas para nosotros. Señor, qué bueno saber y concluir esta mañana sabiendo que tú finalmente vas en tu trono, Señor, de juicio. Vas, Señor, a hacer justicia, Señor, y que nosotros vamos a tomar parte, Señor, de ese episodio. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, que si alguno, Señor, de los que estás aquí nunca había oído hablar de estas cosas, que tú despiertes el interés para que escudriñen tu palabra, Señor, y pueda tener la seguridad, la certeza que ella misma pone en nosotros, Señor, de que ni una sola jota, ni una sola tilde, ni una sola palabra, Señor, de la que tú has dicho, Señor, dejará de cumplirse. Bendícenos en esta mañana, permite que nos podamos despedir con tu bendición y llegar a nuestros lugares con ella.